Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación al comité organizador. Vamos a revisar un poco sobre el manejo de asma en el consultorio, porque es una de las consultas más frecuentes en la edad pediátrica, las afecciones respiratorias y la enfermedad alérgica, pues no es la excepción. Como introducción, sabemos que el asma pues, es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias. Esta enfermedad ocasiona síntomas respiratorios de intensidad y frecuencia variable con limitación al flujo aéreo. Esto es muy importante ya que justamente la limitación al flujo aéreo llega a ser reversible en la mayoría de los pacientes que tienen un inicio temprano de la enfermedad y es importante valorarlo. Pues bueno, un poco de epidemiología, es la enfermedad respiratoria crónica más común en la niñez. Uno de cada 13 personas tienen asma según los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos y la prevalencia, esto depende del lugar donde nos encontremos, va desde un 8 hasta un 18% dependiendo del estado, país que nos encontremos. En México aproximadamente entre un 8 a un 10% de la población tiene asma. Un poco de fisiopatología es algo complejo donde el sistema inmunológico tiene una participación elemental. Recientemente se han hablado de diversos tipos de asma, esto debido a los estudios moleculares, que se han creado endotipos donde vemos la participación de diversas células que no solamente se conoce ya la vía alérgica o eosinofílica como clásicamente se tenía, donde participa un alergeno y entonces hay una sensibilización y empieza una cascada de mediadores de la inflamación muy importante que conllevan justamente a la broncoconstricción. Recientemente sabemos que hay otras vías de inflamación, especialmente mediadas por neutrófilos y algunas otras donde hay ciertos mediadores de la inflamación que van a conllevar a la hiperplasia de músculo liso y finalmente a la broncoconstricción. Hay diversas expresiones clínicas que se llaman fenotipos, que son clásicamente el asma alérgica, no alérgica, ¿sí? Inicio tardío, inicio temprano, asociadas a obesidad, por ejemplo. Pero los endotipos pues tienen mucho que ver por el tipo de respuesta inmunológica que está mediada la enfermedad. Tenemos la tipo 2 clásicamente y la tipo no TH2 que finalmente involucra las células neutrofílicas y van a conllevar la inflamación y la broncoconstricción muy clásica de esta enfermedad. Síntomas claves los conocemos como tos recurrente o tos crónica, es muy importante. El comportamiento de esta tos por lo general puede ser diurna, pero tiene un predominio nocturno en la madrugada y al amanecer. Esto por cuestiones hormonales a través de cortisol, la opresión torácica, las sibilancias y la disnea, que muchas veces esta disnea se acompaña de actividades físicas. Esto clave es que son variables en el tiempo y algunos factores desencadenantes, especialmente ambientales. Dos o más de estos que les acabo de comentar con cierta intensidad y frecuencia, pues nos van a hacer sospechar de una enfermedad tipo asma. Es muy importante también conocer que los menores de 5 años pues tienen síntomas distintos a un paciente escolar o adolescente o incluso adulto, ya que como sabemos es muy difícil luego llegar a un diagnóstico porque los síntomas no son los clásicos que podemos ver en niños más grandes. Entonces, tos con risa o llanto, actividad física en niños que ya caminan, es muy importante que interroguemos esta cuestión. Niños que ya empiezan a caminar o que empiezan ya a jugar, pues piden que lo carguen, por ejemplo, van caminando y entonces el niño quiere que lo carguen, dejan de jugar porque obviamente hay disnea y esa es su forma de manifestarla. La respiración estertorosa o respiración ruidosa es muy importante también valorarla. Un niño que siempre tiene flemas, como lo refieren los padres, pues es importante que nosotros sospechemos de asma y la recurrencia de los síntomas y que se asocien, como ya comentamos, algunos componentes ambientales, estacionales o desencadenantes específicos que los padres puedan asociar. Muy importante en el diagnóstico usar el índice predictor de asma que las guías nos lo comentan. Con esto realmente en el manejo de asma en el consultorio
se puede llegar a una posibilidad diagnóstica porque, como bien dice el dicho, no todo lo que silba es asma. Entonces, tenemos que implementar este índice que es de mucha utilidad para nosotros llegar a un posible diagnóstico sobre los síntomas respiratorios crónicos. En este caso, este índice nos dice que un niño lactante o menor de 3 años que ha tenido por lo menos 3 o 4 episodios de sibilancias y que al menos uno de estos haya sido diagnosticada por un médico, eh, además, si cumple un criterio mayor o dos criterios menores, pues la sospecha diagnóstica o la posibilidad de que el niño tenga asma es más del 70%. Los criterios mayores, entonces, es que un padre tenga asma, la dermatitis atópica diagnosticada por un médico y si hay alguna sensibilización alérgica a uno o más aeroalergenos. Con uno de ellos es un criterio mayor y la posibilidad de asma pues es más del 77%. Criterios menores, sensibilización a un alimento como leche, huevo, cacahuate, las sibilancias que no estén relacionadas con algún resfriado, especialmente si hay fiebre, y si hay eosinofilia, que sería más del 4%, esto lo podemos valorar con una simple biometría. Entonces, el índice predictor, perdón, en caso de ser positivo, nos da una posibilidad del 77% el diagnóstico de asma. Sin embargo, si el índice es negativo, hasta un 68% de que no tenga asma el pequeño. Entonces, es importante con este índice podemos nosotros llegar a un diagnóstico de sospecha. Sin embargo, pues nunca dejar de lado los diagnósticos diferenciales en el paciente con tos crónica, tos recurrente o sibilancias, porque podemos estar ante un diagnóstico diferencial importante que haya que descartar, especialmente si el pequeño inició los síntomas desde muy temprano, especialmente en el periodo neonatal o desde muy lactante. Esto nos puede hablar de una malformación, por ejemplo, ¿no? Si el pequeño fue sometido a ventilación mecánica neonatal, si las sibilancias no responden a broncodilatador o a esteroide inhalado, si hay sibilancias que sean relacionadas con la alimentación, que esto nos puede hablar de disfagia, de reflujo, etcétera, ¿no? Si hay falla de medro, por supuesto que tenemos que investigar diversas patologías, si hay estridor, si hay alguna malformación de línea media, alguna malformación de otro sistema también, tenemos que indagar más sobre la causa de la tos o de los síntomas respiratorios. Si el paciente tiene acropaquia, si hay cianosis, si hay imágenes persistentes en la radiografía, también pues evidentemente hay que estudiarlo. Y si tenemos acceso a una espirometría, también si hay una obstrucción persistente o fija al flujo aéreo, pues también los diagnósticos son distintos y entonces probablemente no nos encontremos frente a un paciente que tenga asma. ¿Qué pruebas de función pulmonar podemos realizar? Bueno, en el contexto de un paciente que llega al consultorio, sabemos que la espirometría es de mucha ayuda, pero no se encuentra disponible en muchos consultorios. Entonces, pues llega a ser un poco difícil, sin embargo, sí se puede pedir, hay acceso a ella en algunos centros, en algunos consultorios donde se pueden realizar las espirometrías, pero la flujometría es de mucha ayuda para el manejo ambulatorio, incluso de estos pacientes y también diagnóstico en caso de no tener acceso a la espirometría. Otras pruebas que podemos realizar, que esas especialmente se hacen en laboratorios de fisiología, como la oscilometría, que se puede hacer en niños pequeños, o las pruebas de reto con ejercicio o con medicamento. La espirometría sabemos que es el gold estándar de diagnóstico de una enfermedad de tipo asma o EPOC en los adultos. Es el gold estándar y entonces es una prueba que evalúa la mecánica respiratoria y que va a medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, después de que el paciente hace una inhalación profunda y expira el aire de manera fuerte, ¿no? Además mide la capacidad vital forzada y el cociente de estas dos. Entonces, el cociente de estas dos, cuando lo medimos en una espirometría y llega a estar bajo, nos detona obstrucción. Entonces, es muy importante realizar las espirometrías con broncodilatador. En este caso, el que más se recomienda pues, es el salbutamol en aerocámara en 200 microgramos, que son 2 puffs, y volver a repetir la prueba en un periodo de 15 o 20 minutos para ver si llega a haber algún cambio, ¿no? Esto básicamente es lo que veríamos en una espirometría donde, pues no voy a ahondar mucho, pero estas son las gráficas que observamos en una prueba de espirometría donde es una curva de flujo-volumen y una gráfica de curva volumen-tiempo, ¿no? Que una da el aspecto triangular y otra da el aspecto de una rodilla.
En la línea punteada azul veríamos el flujo expiratorio, donde lo vemos de forma triangular, pero está bajo. Entonces, finalmente, cuando aplicamos broncodilatador, vemos cómo este flujo crece e incrementa y entonces hay una reversibilidad en la prueba. Lo vemos de manera similar en la curva de volumen-tiempo. Y en los números que nosotros veríamos en los parámetros que les comento, donde hay un cociente de estos parámetros, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo y una capacidad butal forzada, detona a través de los predichos en líneas negras que está bajo, ¿no? Entonces, a la administración del broncodilatador vemos cómo estos parámetros incrementan de manera importante a más del 21%. Entonces, el diagnóstico de asma básicamente se hace con la espirometría en niños mayores de 5 o 6 años, que es cuando pueden hacer la maniobra expiratoria, porque sí requiere cierta fuerza, cierto tiempo. Entonces, a partir de los 5 o 6 años se puede realizar y el diagnóstico de asma sería que cambien estos parámetros con la aplicación del broncodilatador, ¿no? Un aumento de 200 mililitros y o 12% en alguno de los parámetros a comentar, entonces es una prueba positiva y no hay mayor duda que el diagnóstico es asma. En el consultorio siempre se puede valorar la flujometría, que como vemos aquí en la imagen es un dispositivo portátil de mucha ayuda que nos mide el pico flujo, ¿no? Esto lo podemos hacer en niños igual arriba de 5 o 6 años. Se hace una maniobra expiratoria explosiva para tratar de llevar un indicador hacia una titulación de cierto flujo que se va a marcar a través de tablas que ya tenemos de predichos donde se mide la talla y si es hombre o mujer y entonces se sitúa el mejor valor del paciente y entonces el paciente está realizando sus pruebas mañana y noche durante 2 semanas y entonces se saca una variabilidad con una fórmula que hacemos donde el valor más alto se le resta el valor más bajo entre el valor más alto. Si la variabilidad es más del 20%, la prueba es positiva y también pues nos orienta al diagnóstico de asma. Esto comento que las pruebas se hacen tres intentos, digamos, en la mañana y se anota en una libreta el mejor valor, al igual que en la noche, ¿no? 3 veces y el mejor valor se deja anotado. Y después de 2 semanas, pues también lo podemos hacer, ¿no? Al igual en consultorio podemos aplicar la prueba, se aplica broncodilatador y se vuelve a hacer los esfuerzos de la flujometría y también si es arriba del 20%, el diagnóstico de asma pues es positivo también. ¿Qué más podemos solicitar también estando en una consulta donde el paciente acude por síntomas respiratorios crónicos y que sospechemos de asma? Pues los biomarcadores de la inflamación que tenemos de primera línea, como los eosinófilos en sangre, que se miden en una biometría hemática, donde más del 3% pues, nos habla de inflamación, al igual que la inmunoglobulina E sérica. Aquí tenemos valores de corte para la edad y algunos otros que se pueden realizar que no están al alcance en general, sino que en algunos laboratorios de fisiología o de investigación, como la fracción exhalada de óxido nítrico, arriba de 35 partes por billón, nos habla de inflamación, y los eosinófilos en esputo arriba del 2%. Siempre es importante recordar que los eosinófilos, el asma no es la única enfermedad que nos eleva los eosinófilos, solo inmunoglobulina E, también las parasitosis, algunas neoplasias y algunas inmunodeficiencias como el síndrome de hiper-IgE. Entonces, entre más tenga el paciente eosinofilia, hay mayor riesgo de exacerbaciones. Radiografía, pues no es diagnóstica, solamente hay que pedirla en casos de exacerbaciones graves, donde hay síntomas atípicos que no nos cuadra con el diagnóstico inicial y para nosotros tener en cuenta los diagnósticos diferenciales es muy importante, ¿sí? Algunas otras pruebas de función pulmonar es la oscilometría, les comentaba la fracción exhalada de óxido nítrico, algunas pruebas de reto con ejercicio que se pueden hacer en niños mayores de 5 o 6 años y también con algunos medicamentos, que eso pues no está tan recomendado, sino que solo en los laboratorios de fisiología pulmonar. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro diagnóstico, nuestra sospecha, nuestro índice predictor de asma, nuestros antecedentes, la evolución de un niño que tiene un antecedente de atopia, donde los síntomas son recurrentes y crónicos, justo como lo comentamos, entonces pues debemos de clasificar la enfermedad. Tenemos algunas clasificaciones dependiendo de la gravedad del asma, que esto hoy nos permite situar al paciente según el paso de tratamiento
con el cual lo estemos manejando, ¿no? Esto se basa en la guía mexicana o en la guía GINA, que es la guía americana, donde una asma leve sería aquella enfermedad que está controlada en el paso 1 o 2 o 3 de tratamiento, ¿sí? En los primeros 3 pasos, por así decirlo. Asma moderada sería el paso 4 y asma grave sería el paso 5, que ya justamente es de manejo de especialista, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de clasificaciones porque también tenemos la clasificación en cuanto al nivel de control, que esto de hecho es una herramienta además que usamos en nuestra consulta de seguimiento para saber si nosotros continuamos nuestro tratamiento, incrementamos nuestro tratamiento o disminuimos nuestro tratamiento en base al control de síntomas. Entonces, en la clasificación lleva 4 preguntas donde el paciente se le interroga si en el último mes ha tenido síntomas de día, síntomas diurnos 2 o más veces por semana, despertares nocturnos, uso de salbutamol o limitación al ejercicio, ¿no? Si responde ninguno, pues entonces el paciente está controlado. Si responde 1 o 2 de estas preguntas, está parcialmente controlado y 3 o 4 de estos, pues no se encuentra controlado, ¿no? Entonces, el paciente que no está controlado, evidentemente puede sufrir una caída de la función pulmonar y tener una crisis desde leve, moderada o grave. También usamos algunos test de control, como el ACT, donde pues, el paciente se le entrega una herramienta visual donde clasificas cómo ha estado sus síntomas en el último mes, además de un rubro que son preguntas para los papás, se suma una puntuación y dependiendo de los puntos, pues también damos un nivel de control. Entonces, la clasificación también de riesgo futuro, pues es las posibilidades que el paciente tiene de tener una exacerbación o una crisis, donde pues, es la historia de crisis asmática en el último año, el asma descontrolado siempre va a ser un riesgo futuro, el uso inapropiado de sus medicamentos, el uso excesivo de salbutamol, y esto es importante puntualizar porque el paciente cree que el salbutamol es su medicamento controlador y sabemos que el medicamento controlador por elección siempre va a ser el esteroide inhalado y entonces el paciente que se acaba más de un canister de salbutamol al mes es un riesgo alto de una crisis grave, ¿no? Entonces, enfermedades asociadas, comorbilidades, pacientes con estrato socioeconómico bajo, exposición a factores desencadenantes, humos, etcétera. Entonces, es importante también conocer estas clasificaciones para nosotros saber qué tratamiento iniciar en base a dónde se encuentra nuestro paciente según clasificación. Entonces, tomar en cuenta, como les comentaba, el nivel de control, el riesgo futuro, nivel de gravedad y los fenotipos, ¿no? El paciente, sabemos que la gran mayoría de los niños tienen asma alérgica, pero un porcentaje no despreciable pueden cursar con enfermedades no alérgicas y que haya que indagar un poco más sobre los endotipos, ¿no? Entonces, en muchos de nuestros consultorios no tenemos acceso a las espirometrías. Entonces, ¿qué escenarios posibles podemos hacer? Bueno, ¿qué tratamiento iniciar si no tenemos una espirometría que nos confirme el diagnóstico, pero los síntomas son sugestivos? Bueno, entonces se inicia el tratamiento como si fuera asma realmente, ¿no? Entonces, si nuestra posibilidad es intermedia, dudamos, etcétera, entonces podemos solicitar lo que es la flujometría, hacemos la variabilidad como les comento o incluso en consultorio podemos hacer una prueba rápida donde apliquemos salbutamol y se repite la flujometría y entonces si hay una variabilidad de más de 20%, entonces positivo y entonces se puede iniciar tratamiento también de acuerdo a los síntomas, al riesgo, etcétera, ¿no? Y si nuestra posibilidad es baja, pues entonces pues seguimos buscando nuestra fluctuación de obstrucción, ya sea con pruebas terapéuticas, con corticoides inhalados u orales, donde las guías nos manejan que una dosis de esteroide como prueba terapéutica sería un esteroide a dosis media durante 4 a 6 semanas o esteroides orales durante 2 semanas. Es importante conocer y ya una vez que entonces vamos a iniciar nuestro tratamiento, también no solamente nuestro tratamiento médico es importante. Aquí en las enfermedades respiratorias
respiratorias, sea cual sea, especialmente en las enfermedades tipo asma. Entonces tiene mucho que ver el higiene ambiental, ¿no? Donde sabemos que de los principales a grandes rasgos, pues es el ácaro del polvo, los hongos intra o extradomiciliarios y los animales, ¿no? Entonces siempre hay que orientar al paciente sobre la ventilación intradomiciliaria, los guardapolvos, muebles de madera, los peluches, la ropa de cama que deben de ser cambiadas frecuentemente, los pastos, los humos, las mascotas, la caspa de animales que en algunos pacientes puede generar problemas. Entonces es importante siempre indagar y hacer higiene ambiental siempre en los pacientes, ¿no? Factores modificables, siempre las comorbilidades hay que indagarlas en cada consulta. ¿Cómo está la rinitis alérgica? Que sabemos que es una asociación muy frecuente con los pacientes con asma, la obesidad, reflujo gastroesofágico, especialmente en lactantes, y sinusitis bacteriana. Las exposiciones, ya lo comentamos, como el tabaquismo de segunda mano o de tercera mano o el tabaquismo directo, la dieta, el ambiente, el ejercicio y el apego y la técnica del tratamiento. Entonces, el tratamiento en sí, no los quiero abrumar con las imágenes del tratamiento porque llegan a ser un poco pesadas y un poco difíciles visualmente, pero debemos de tener presente que el número de síntomas al interrogatorio en las últimas 4 semanas va a dictar nuestro tratamiento en los pacientes, ¿no? Entonces, un paciente, en este caso en los menores de 3 años, un paciente que tiene 1 o 2 veces síntomas al mes, se puede iniciar con el paso 1, que vendría siendo incluso, por ejemplo, el rescate con broncodilatador en caso de que se ocupe. Y así vamos incrementando nuestro tratamiento al paso 2 o 3, que sería el manejo en primer nivel de atención. Esto quiere decir ya sea por pediatría, por medicina general, donde se pueden tratar a los pacientes de manera directa con diversos medicamentos, ¿no? Ya siendo un paso 2, donde el esteroide inhalado a dosis baja es la opción la primera elección, y entonces siempre el rescate con broncodilatador de acción corta como el salbutamol pues es la primera opción, ¿no? Y nuestro paso 3, en caso de que el paciente tenga síntomas pues prácticamente todos los días con despertares, entonces se inicia nuestro tratamiento con esteroide a dosis media y el salbutamol en caso necesario, ¿no? Entonces, todas las guías, ya sea la mexicana, la española, la americana, tienen según la edad las dosis de estos medicamentos inhalados, donde pues puede ser dosis baja, media o alta, dependiendo de la edad, y siempre si nos queda la duda, se puede consultar en esta cuestión, ¿no? Paso 4, dosis altas de esteroide, y paso 5, entonces, pues justamente hay que referir al especialista como neumología o alergología. El tratamiento escalonado, igual en pacientes de 4 a 11 años, pues básicamente se empieza justamente con una combinación. A partir de los 4 años se puede combinar el esteroide inhalado con un broncodilatador, incluso de acción larga, ¿no? En este caso, el tratamiento siempre nos recomiendan que se pueda iniciar primeramente el paso 1 con un esteroide a dosis baja y el broncodilatador de acción larga, ¿no? Entonces, justamente vamos incrementando el paso según el número de síntomas que tenemos, y entonces a partir de los 4 años podemos utilizar dosis baja de medicamentos combinados como por ejemplo, esteroides como budesonida con formoterol, que tiene estas dos dualidades el formoterol, ¿no? Entonces, que se puede usar como mantenimiento y como rescate, ¿no? Entonces, justamente vamos incrementando nuestras dosis según la edad, pero quiero que quede claro que va a depender de nuestros síntomas, va a depender del tratamiento que tengamos en ese momento, y recordar que el manejo preferido siempre debe de ser lo mínimo indispensable según el paciente se pueda controlar. Y entonces aquí es importante ver cómo el rescate lo podemos dar con terapia combinada, con budesonide formoterol, que es el que tenemos más al alcance de nosotros, ¿no? Donde el formoterol tiene la dualidad de ser mantenimiento, pero también un broncodilatador de acción rápida, ya que empieza a actuar en los primeros 3 a 5 minutos. Entonces es importante ya desde el 2018 que se ha recomendado esta
terapia MART, ¿no? Que es de rescate con este tipo de dispositivos y que se recomienda a partir de los 12 años y además también a partir de los 6 años se empieza a mencionar el tiotropio, que también es un broncodilatador de acción larga de tipo anticolinérgico y entonces también ahí justamente en paso 4 pues entonces se puede agregar. Entonces es una gran posibilidad de tratamiento, pero quiero que quede claro que justamente el control de síntomas y los síntomas según el último mes es el tratamiento que nosotros vamos a iniciar, ¿no? El tratamiento quiero comentar que se incrementa 25 a 50% cada visita y la recomendación de las visitas justamente son cada 2 a 3 meses y entonces igual en descenso, ¿no? O sea, si el paciente está controlado, podemos descender nuestro tratamiento un 25 o un 50% cada 2 o 3 meses y estar controlando al paciente de esta manera, ¿no? Siempre en cada consulta debemos de revisar la técnica y los medicamentos, especialmente pedirle al paciente que en cada visita que vaya con nosotros es llevar su aerocámara, llevar su dispositivo y entonces repasar en cada consulta cómo está haciendo la técnica, porque la falla en la técnica y en el dispositivo es la principal causa de falta de respuesta al tratamiento inhalado en el asma. Entonces es importante además revisar el apego, o sea, qué tanto lo está usando. El paciente a veces se aburre y entonces lo empieza a dejar de usar y entonces empieza a exacerbarse. Siempre hay que interrogar los factores desencadenantes y si en cada consulta se pregunta las comorbilidades, ¿no? Entonces, de esta manera se revisa la respuesta, se evalúa y entonces se ajusta el tratamiento según el síntoma o los síntomas que estén en las últimas 4 semanas. Importante recordar los dispositivos de inhalación que tenemos disponibles. Siempre en menores de 4 años se deben de usar las aerocámaras, ya sea de plástico o de metal. Eh, y entre 4 y 6 años se pueden usar las aerocámaras igual con mascarilla o sin mascarilla como esta que es prácticamente con una boquilla para que se inhale el medicamento y se aproveche de manera adecuada. Y a partir de los 6 años se pueden utilizar de igual forma aerocámara o dispositivos como de dosis medida, como este que son los famosos aerosoles o los de polvo seco como este y otros que se encuentran en el mercado, ¿no? Entonces es individualizar en cada paciente según las condiciones del paciente, según la edad del paciente y ver qué qué se favorece más el paciente con cuál dispositivo de uso, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, también a veces en el consultorio nos llegan los pacientes con una exacerbación o una crisis asmática, ¿no? Entonces también vamos a ver rápidamente cómo los podemos rescatar en caso de que tengan una crisis leve o moderada incluso. Entonces, pues bueno, la exacerbación o crisis depende de la función pulmonar, ¿no? En este caso, la crisis es el episodio de empeoramiento de los síntomas que requieren cambios en el tratamiento que tiene el paciente y que tiene modificaciones pasajeras en la función pulmonar. A diferencia de la exacerbación, solo es el incremento de síntomas, pero no hay deterioro transitorio en la función pulmonar como en la crisis asmática. Entonces, en el consultorio siempre tenemos que evaluar el estado general, la pulsioximetría, frecuencia respiratoria, cardíaca, cómo está hablando el paciente si es que ya habla y el uso de músculos accesorios básicamente, ¿no? Interrogarnos si realmente es asma o estamos frente a otro tipo de padecimiento y ver el riesgo de crisis grave o casi fatal, ¿no? Si hay un internamiento previo en la terapia intensiva o una crisis grave en el último año, si el paciente usa el salbutamol más de un dispositivo por mes o ha usado recientemente esteroides sistémicos. Esto lo pone en un riesgo de una crisis grave. Entonces es importante saber qué riesgo tiene el paciente en ese momento, ¿no? Podemos dar rescate en el consultorio de una manera muy práctica o de plano, si el paciente tiene hipoxemia, una dificultad respiratoria intensa, se envía a urgencias, ¿no? El rescate básicamente se puede dar con salbutamol, es el de primera línea y se pueden usar los dispositivos en aerosol cada 20 minutos, 4 hasta 8 disparos cada 20 minutos en la primera hora y se evalúa al paciente, ¿no? En caso de mejoría, entonces se le indica al paciente la posología de 4 a 6 horas durante 5 días. También se puede usar el hipatropio solo con la misma dosis y la combinación de salbutamol con hipatropio en la misma dosis, aunque se prefiere que si son niños pequeños no se utilice este tipo de dispositivo combinado en la aerocámara. Y bueno, en crisis moderadas o graves, pues se puede dar justamente una dosis de esteroide oral, que es
justamente de la piedra angular, como lo comentamos, de la crisis, hasta 1 o 2 miligramos por kilo con una dosis máxima de 40 miligramos en un día y durante 5 a 7 días sin necesidad de un descenso gradual. También se puede utilizar la dexametasona durante 2 días y bueno, en el caso de que el paciente tenga que requerir rescate, se evalúa en la primera hora y si el paciente mejoró, pues se puede enviar a casa con su tratamiento. Entonces es importante clasificar también la gravedad de la crisis, donde puede llegar a ser leve, moderada o grave. Si es leve, no requiere esteroide. A partir de moderada, sí requiere esteroide oral, ¿no? Entonces, en menores de 3 años siempre se va a usar salbutamol o bromuro de ipatropio. A partir de los 12 años está avalada la terapia MART, que es una terapia de mantenimiento y de rescate, y entonces se pueden utilizar dispositivos que traen esteroide y el broncodilatador de acción larga, como el formoterol, que es justamente el que más se conoce por su dualidad, donde tiene una acción larga de 12 horas, pero también inicio de acción en los primeros 5 minutos que le confiere un efecto broncodilatador corto. Entonces, siempre se puede usar a dosis respuesta sin sobrepasar los 72 microgramos al día en combinación con budesonide y sin sobrepasar los 48 microgramos en un día de beclometasona. Por supuesto que salmeterol o bilanterol están contraindicados para terapia de rescate. Y pues algo que comentan mucho siempre los padres también, ¿no? Si es mejor la aerocámara o la nebulización. La similitud en la eficacia es, pues prácticamente son muy parecidas. La aerocámara siempre va a aumentar el medicamento, el porcentaje del medicamento depositado a nivel pulmonar hasta un 30%, a diferencia de el depósito pulmonar con nebulizaciones en un 10%. Favorece la aerocámara el apego al tratamiento ambulatorio. En un menor tiempo de administración, prácticamente en 10 segundos se puede administrar el medicamento en aerocámara. Tenemos aerocámaras de plástico y de metal, siendo que las de metal, la vida media en la aerocámara del medicamento llega a ser mayor en las de metal que en las de plástico. Sin embargo, las dos funcionan de manera adecuada. Y la nebulización, pues básicamente la dejamos exclusivamente para el uso hospitalario, esto por el uso conjunto de oxígeno, en caso que el paciente tenga hipoxemia, que vaya desaturado, que tenga dificultad respiratoria, entonces pues justamente se le brinda este tratamiento, ¿no? La vigilancia entonces, para concluir en cada consulta, siempre es interrogar el control de síntomas, cómo está haciendo la técnica de inhalación y qué dispositivos está usando. Se pueden utilizar los flujómetros para manejo ambulatorio y vigilancia de la función pulmonar. El higiene ambiental siempre es recordarlo en casa. Hay muchos contaminantes intradomiciliarios, además del exterior. Las comorbilidades, también siempre estar alertas de comorbilidades en caso respuesta de falta de respuesta al tratamiento o exacerbaciones, y recordar que el tratamiento es escalonado. El paciente, si mejora, entonces se desciende el paso de tratamiento hasta un 50% cada visita, que se sugiere cada 2 a 3 meses. Al contrario, si el paciente tiene más síntomas y no se está controlando con el tratamiento, el paso actual se incrementa. Entonces siempre es escalonado y entonces esto nos favorece la evolución buena del paciente y evitar exacerbaciones a medida de lo posible. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.